Hola, bienvenidos. En esta ocasión continuamos con nuestros esbozos del cioranismo. Ya este es el tercer capítulo de esta serie que quién sabe cuántos más vaya a tener hasta que me enfade de leer a Cioran. Bien, en esta oportunidad quiero equiparar a Cioran con otro gran pensador que ha pasado desapercibido para todos los lectores de este, llamémosle como le dicen sus muchos seguidores, este pensador esencial, o por usar una frase de Fernando Savater, este pensador enfático. Quiero comenzar con una cita antes que deshacerme en epítetos y adjetivos del filósofo rumano. Prefiero recurrir inmediatamente a sus citas y a partir de esas citas lucubrar alrededor de ellas y citar algunas cosas a las que nos llevan la literatura. Y en este caso yo estoy partiendo de la hipótesis que Cioran es pura literatura, ficciones, nos lleva siempre a más literatura. Nos recuerda algo. Cuando leemos, cuando somos lectores, antes que críticos, antes que editores o otra cosa, cuando somos lectores, leemos con cierta ingenuidad, dejamos de lado las herramientas críticas y nos dejamos llevar por la ficción. Otra cosa es que muchos confundan la ficción con la realidad y pretendan que lo que dicen ciertos literatos es verdad. A todos ellos Borges les dedicó sus, sus libros. Recordemos que si Ficciones no se hubiera publicado bajo el título de Ficciones, que de entrada delata que son cuentos, que es literatura, muchos los hubieran tomado por exquisitos ensayos de, bueno, historia cultural, filosofía posmoderna, qué sé yo. Bien, vamos a la cita de Cioran. Nos dice, estoy leyendo de esta antología, Emil Cioran, Adiós a la filosofía. Estamos en la página 106 y este es un fragmento de Breviario de Podredumbre. Ahora que he pensado en el título que le ponen a los libros de Cioran en español, he llegado a la conclusión que Breviario de Podredumbre no es un título adecuado. En francés es Précis de Decomposición, algo así. Precis de decomposición. Precis se puede traducir como resumen, pero también como epítome. Epítome se oye mucho más resonante, mucho más rimbombante que breviario. Epítome. Epítome de descomposición, no. Hacemos una traducción más imaginativa. Epítome de fermentación. ¿Quién confundiría la obra de Cioran con un tratado de química de vinos, de química de alcoholes, de química de licores, con un manual para producir, bueno, licores, mistelas, qué sé yo, vino? Por eso, epítome de fermentación. Recordemos que la putrefacción es una forma de fermentación. Cuando hay una fermentación, los azúcares se doblan en alcoholes y a eso le llamamos putrefacción. Vemos unas uvas podridas, es porque ya se descompusieron los azúcares y entonces nos las podemos beber. Entonces los seres humanos, y esta es una metáfora adecuada a ese libro epítome de la fermentación, porque pues en gran medida lo que Ciora nos dice es que los seres humanos, el personaje ficticio que construye ahí, la humanidad, no los seres humanos particulares, a Cioran no le interesan, le interesa hablar de, bueno, su personaje es la humanidad, y la humanidad es refractaria a la verdad, es refractaria a la prudencia. Los seres humanos en la ficción de Cioran, que muchos toman por filosofía, los seres humanos en la ficción de Cioran son fanáticos, son impermeables a cualquier verdad. La verdad no es para ellos. Eso es lo que nos dice Cioran. Pero vamos a la cita, ya es una cita tomada del epítome de la fermentación. Dice así: solo se define por desesperación. Es una bonita frase. ¿Qué pueda significar? Lo veremos a continuación. Los grandes sistemas no son en el fondo más que brillantes tautologías. ¿Qué ventaja hay en saber que la naturaleza del ser consiste en la voluntad de vivir, en la idea o en la fantasía de Dios o de la química? Simple proliferación de palabras, sutiles desplazamientos de sentido. Bien,
Bien, no, se equivoca Cioran. Aquí él está cometiendo el mismo error que la mayoría bueno, críticos, llamémosles de alguna manera, críticos. Los críticos de Cioran, la crítica de Cioran tiende a adjetivar demasiado al rumano, a asimilarlo a la filosofía, y con esto lo que hacen es colocarlo dentro de una corriente muy de moda me parece que todavía está de moda, pero comenzó en los 70, Lyotard, Foucault, Derrida, todo es texto, todo es texto, la filosofía es literatura. Esta es la feliz frase con la que logran asimilar a Cioran a la filosofía. La filosofía es literatura, los límites entre la filosofía, así hablan ellos, con mucha precisión, pues no, pero bueno, así dicen, los límites entre la filosofía y la literatura se han borrado, la filosofía es una rama de la literatura fantástica. Cioran, por lo tanto, pues es indiferentemente un filósofo, un literato, y de ahí caemos en esas ideas de decir que se mueven los márgenes, que es un escritor que está en las fronteras, un escritor fronterizo, cualquier sarta de tonterías que pues bien, más bien lo que hacen es confundirlo todo y Cioran cae también en eso mismo, en la confusión conceptual, porque cuando no podemos distinguir regiones de objetos, es decir, cuando no podemos asimilar regiones de objetos a un concepto, pues es porque caemos en confusión conceptual. Es la manera más fácil de decirlo. Cuando no distinguimos una cosa de otra, conceptualmente hablando, pues estamos confundidos. Y pues los seguidores de Cioran están confundidos. Y Cioran está confundido aquí. Miren, lo voy a leer de nuevo. Los grandes sistemas no son en el fondo más que brillantes tautologías. Quizá algunos sistemas lo sean. Veamos qué tipo de sistemas tiene en mente Cioran. ¿Qué ventaja hay en saber que la naturaleza del ser consiste en la voluntad de vivir, en la idea o en la fantasía de Dios o de la química? Hay una gran diferencia. Porque suponer que la naturaleza del ser consiste en química nos abre todo un abanico de posibilidades. Por cierto, yo creo que los confusos por decisión, son confusos sofisticados. Ellos son prevaricadores. Son como los prevaricadores, estos sujetos que se la pasan hablando de Cioran como un gran filósofo. Son como prevaricadores. A sabiendas de que lo que hacen no tiene ni pies ni cabeza, lo hacen. A sabiendas de que lo que dicen carece de todo fundamento, lo dicen. Son prevaricadores del concepto. Todos estos seguidores de Cioran, prevaricadores del concepto, ya me estoy poniendo cioraniano como ellos, inventando nombres, epítome de la fermentación, prevaricadores del concepto, sí, eso sería lo que son, pero yo lo hago descriptivamente, descriptivamente nada más, no es un intento de insultar bueno, enjuiciar a nadie, es una descripción, prevaricadores, porque los pongo en equiparación con todos aquellos que hacen un mal, jueces, funcionarios, que saben que están mal y que a sabiendas de que están mal lo hacen. Estos señores, a sabiendas de que están sumidos en la confusión, perpetúan esa confusión, son prevaricadores del concepto, nada más. Bien, entonces, hay una sutil diferencia en considerar el universo desde el punto de vista de la química con considerar el universo desde el punto de vista de la voluntad de vivir, considerar el mundo como algo racionalmente explicable por los principios químicos, nos abre la posibilidad de construir, bueno, vino, entre otras cosas, y también vacunas, curas para algunas enfermedades, etcétera. Y los prevaricadores del concepto, por supuesto, omitirán mencionar estas diferencias, porque a sabiendas de que hay confusión conceptual y que esa debe ser, bueno, elucidada, prefieren mantenerla y agrandarla. Bien, entonces, cuando Cioran nos dice solo se define por desesperación, bueno, sí, se define porque necesitamos resolver un problema, necesitamos salir de la confusión en la que estamos. Si no definimos adecuadamente, seguramente seguiremos perdidos en la confusión. Bien, pero lo que me interesa ahora es algo un poco diferente. Quiero enfocar a Cioran en su relación con otro pensador al que, bueno, yo también le voy a poner epítetos
porque me parece que muchos de los seguidores de Cioran no observan nada si no lo cubrimos de adjetivos, no lo adjetivamos mucho. Vamos a hablar de pensadores esenciales, pensadores enfáticos, pensadores que tienen la clave de la época en la que vivimos, pensadores que son rizomáticos y libertarios. Ya. Tranquilos, tranquilos. Son epítetos, no significan gran cosa y no nos enseñan absolutamente nada. Es palabrería, pura palabrería. Vamos a cosas más sustanciosas. En el mismo libro que acabo de citar, pero ahora en un fragmento que viene de un libro que se llama El asiago de Miurgo, Cioran nos dice lo siguiente: el politeísmo corresponde mejor a la diversidad de nuestras tendencias y de nuestros impulsos, a los que ofrece la posibilidad de ejercerse, de manifestarse, cada una de ellas libre para tender, según su naturaleza, hacia el Dios que le conviene en ese momento. Pero, ¿qué emprender con un solo Dios? ¿Cómo afrontarle? ¿Cómo utilizarle? Estando Él presente, se vive siempre bajo presión. El monoteísmo comprime nuestra sensibilidad, nos ahonda estrujándonos. Sistema de represiones que nos confiere una dimensión interior en detrimento de la expansión de nuestras fuerzas. Constituye una barrera, detiene nuestro desarrollo, nos estropea. Éramos con certeza más normales con varios dioses que lo somos con uno solo. Si la salud es un criterio, ¿qué retroceso supone el monoteísmo? Para nadie debe ser un secreto, y seguramente sus muchos seguidores estarán de acuerdo. Aquí Cioran está hablando en contra del cristianismo, está ponderando todas las virtudes que él encuentra en una actitud politeísta, en una visión politeísta, en una pluralidad de dioses. Él está en contra del Dios uno y trino, aunque todavía no lo dice, lo va a decir más adelante. Es decir, está defendiendo el politeísmo por las muchas bondades que opera sobre nuestra psique. Nos hace, bueno, aquí dice, nos permite expandirnos, no estamos reprimidos, expande nuestra sensibilidad, desarrolla nuestras fuerzas, nos hace saludables. Eso dice Cioran. No sé cómo sus muchos discípulos tomen esta afirmación. Supongamos que no es una ficción. Yo sostengo que es una ficción. Que leer a Cioran implica que lo ubiquemos dentro de la literatura, porque si no lo hacemos, vamos a caer en una serie de problemas que ocurren cuando consideramos que su texto es un texto filosófico, es decir, argumentado. Lo primero es, pues no veo los argumentos. No se ve cuáles son sus argumentos. Él afirma, el politeísmo nos hace mejores. ¿De dónde saca eso? ¿Cuáles son sus experimentos? ¿Cuál es su evidencia? La evidencia que al parecer aduce son los escritos de los escritores, bueno, de los escritores que defendían el paganismo. Bien, pero ahora quiero citar a otro autor que como Cioran, pues supongo que contiene la clave de los siglos y de las épocas, solo que no tiene tanta buena propaganda. ¿Por qué Cioran decidió escribir en francés y no en rumano? Escribir en una lengua que habla tan poca gente constituye una barrera para la fama, constituye una barrera para que uno sea descubierto por los profesores de París o de Nueva York. Entonces Cioran decidió, me imagino yo, no solo migrar de su patria porque pues había perdido toda perspectiva política con la defenestración de la Guardia de Hierro y decidió instalarse en París y tomarse la molestia de escribir en francés para poder ser descubierto por el mundo parisino. Entonces, escribir en francés, bueno, pues permite que lo descubran los profesores franceses y que lo lancen al estrellato. De haber escrito en rumano, su obra estaría perdida, o acaso tendríamos una antología compilada por algún profesor de Nueva York, no necesariamente por Fernando Savater, sino algún profesor de Nueva York o de París que hubiera hecho eso para dar al mundo a conocer a un escritor oscuro que, bueno, escribía en rumano, pero pues tenía algo que decir, no mucho, pero algo. Y que eso podía servir como tesis para alguien que se estuviera doctorando en lenguas romances.
Bien, ahora vamos a un escritor que este no es de ficción. El tratado del que voy a sacar esto se llama, para no mentirles, aquí lo tengo el libro, entonces mejor les digo, se llama Ensayo sobre catolicismo, liberalismo y socialismo, y su autor es José Donoso Cortés. Obras de Juan Donoso Cortés, perdón, Juan Donoso Cortés, que es lo bueno de tenerlo aquí para leerlo y no mentirles de quién es. Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas. Esta obra de la que voy a leer es el ensayo sobre catolicismo, liberalismo y socialismo. Es la página 16 de la edición que yo estoy usando. Bueno, pues se las voy a enseñar. Es esta. Obras de Donoso Cortés, tomo 1. Está un poco grueso, pero bueno. Muy bien, ¿qué nos dice Donoso Cortés con respecto al politeísmo? Vamos a suponer que este autor, que escribió en español, el español es una lengua muchísimo más dilatada en el mundo que el rumano, así es que merecería Donoso Cortés mayor fama simplemente por ese hecho. Pero como este mundo es también de los poderosos, a hoy día, si no se le hacen traducciones al inglés y lo prologa un exquisito profesor de Nueva York o París, pues Donoso estará tan perdido para el mundo como Cioran. Bien, creo que nos dice Donoso. Es la página 16 del libro que les dije, Ensayos sobre catolicismo, liberalismo y socialismo. A un dios corresponde un rey, a una república de dioses, otra de ciudades. En esta multitud de ciudades y de dioses, todo será desordenado y confuso. Los hombres tendrán un no sé qué de heroico y de divino, y los dioses un no sé qué de terrenal y humano. Los dioses darán a los hombres la comprensión de las grandes cosas y el instinto de las cosas bellas, y los hombres darán a los dioses sus discordias y sus vicios. Habrá hombres de alta fama y virtud, y dioses incestuosos y adúlteros. Impresionable y nervioso, ese pueblo politeísta, será grande por sus poetas y famoso por sus artistas, y se dará al mundo en espectáculo. La vida no será bella a sus ojos, sino en cuanto resplandece con los reflejos de la gloria. Ni tendrá a la muerte por tremenda, sino en cuanto le siga el olvido. Sensual hasta en la médula de sus huesos, no verá en la vida sino los placeres, y tendrá la muerte por dichosa si muere entre flores. Cioran diría, muy bien, estaría de acuerdo, está alabando el politeísmo, ¿o no? Lo que sigue, vean. La familiaridad y el parentesco con sus dioses hará a ese pueblo vano, caprichoso, locuaz y petulante, falto de respeto a la divinidad, carecerá de gravedad en sus designios, de fijeza en sus propósitos, de consistencia en sus resoluciones. El mundo oriental se presentará a sus ojos como una región llena de sombras o como un mundo poblado de estatuas. El oriente, a su vez, poniendo los ojos en su vida tan efímera, en su muerte tan temprana, en su gloria tan breve, le llamará pueblo de niños. A los griegos, a los politeístas, son unos niños. Ese es el juicio del Marqués de Valdegamas. Para el uno, la grandeza está en la duración, para el otro, en el movimiento. De esta manera, la teología griega y la historia griega y el temperamento griego son una misma cosa. No cabe duda que la opinión que tiene el Marqués de Valdegamas respecto al politeísmo es totalmente contraria a la de Cioran. El politeísmo mata a los pueblos. Es el cristianismo quien infundirá nueva savia a ese mundo ya, bueno, en proceso de descomposición. El cristianismo lo va a salvar. El monoteísmo va a salvar a esos pueblos ya a punto de ser destruidos. Cioran cree lo contrario, cree que el cristianismo viene a arruinarlos. En el fondo, si hemos de creer en las tesis del Marqués de Valdegamas, que no he explicado, en este libro, el que estoy comentando del Marqués de Valdegamas, la tesis fundamental es que la política se funda en la teología. Y por lo tanto, minar a los dioses es minar a los políticos. El cristianismo minó o surgió en el momento de destrucción política de Roma.
y el cristianismo floreció políticamente mientras mantuvo y mantiene su teología. El marqués de Valdegamas estaría de acuerdo con Cioran en el hecho de creer que este mundo se está descomponiendo precisamente porque ha abandonado al Dios uno y trino. Pero por supuesto, la solución que proponen uno y otro es muy distinta, así es que hemos de tomar en serio a Cioran y no mandarlo al limbo de la pura literatura. Cioran no propone nada. Su política no existe. Es una pura cuasi teología que se termina por desbarrancar hacia la literatura. El marqués de Valdegamas, como era político y como era persona seria, propuso, para evitar la descomposición, volver a, bueno, volver al catolicismo. Cioran no tiene nada semejante. Cioran no es serio, ni siquiera en donde debería ser serio. Es un escritor de relatos conmovedores. Para, bueno, un relato, un escritor, nada más. Gracias.